y la conferencia que vamos a oír ahora es del doctor Carlos Buitrago, quien nos va a hablar de adenocarcinoma de endocervix. Muy bien. Tenemos imagen, perfecto. Bueno, muchas gracias, me cogieron de imprevisto aquí. Muy bien, vamos a hablar entonces de este segundo tema que me asignaron. No es más fácil tampoco, aunque es un tema en el cual me muevo más como pez en el agua porque es un tema de patología cervical. Cuando uno junta estos temas para hablar en histeroscopia y adenocarcinoma se le complica la vida y ya lo van a ver por qué. Pero vamos a hacer entonces primero un análisis del adenocarcinoma. Lo primero descrito como adenocarcinoma in situ se hizo en el año 52, o sea, no estamos muy lejanos. Y es una enfermedad rara, realmente es una enfermedad poco frecuente, de 1.2 casos por 100.000. Perdón. Y la representación con respecto a la enfermedad escamosa es las relaciones de 1 a 50, es decir, 50 veces la enfermedad escamosa contra 1% de una vez la enfermedad glandular. Se dice que el adenocarcinoma in situ ha aumentado mucho en números absolutos y relativos, no solamente relativos, que en promedio se ocurre el adenocarcinoma in situ a los 37 años, o sea, y cada vez va siendo pacientes mucho más jóvenes, y el adenocarcinoma invasor es a los 51 años. Si uno mira la tabla de incidencia poblacional, pues uno mira que los países desarrollados tienen muchísimo más porcentaje de adenocarcinoma, pero cuando uno mira cifras crudas, números absolutos, vemos que seguimos siendo los países siguen siendo los países subdesarrollados los que aportan el mayor número de pacientes, aunque no sea proporcional. Y aquí estamos en Sudamérica, seríamos los que aportamos una gran cantidad de adenocarcinomas. Conclusión, porcentualmente le da más, por ejemplo, a los gringos, pero nosotros vemos en el día a día más adenocarcinoma que ellos. Y lo que ha pasado con la adenocarcinoma y la enfermedad escamosa es diferente. La enfermedad escamosa se ha logrado bajar su incidencia, tanto en incidencia como en mortalidad. Sin embargo, para la enfermedad glandular y la enfermedad adenoescamosa no se ha podido bajar la incidencia. Es decir, a pesar de todas estas cosas que se hacen de promoción, prevención, tamización, etcétera, y en el estudio que ustedes miren, siempre hay una tendencia a bajar de la enfermedad escamosa y a persistir la de la enfermedad glandular, aunque algunos han reportado, algunos autores, que después de los años 90 esto empezó a cambiar un poco. Pero queda en el medio, o queda en el ambiente, como que falta algo todavía con la enfermedad glandular, y pareciese que el manejo que se le da hoy en día es un manejo subóptimo. Entonces, hay una frase que me gusta mucho del doctor Penny que dice que las lesiones glandulares cervicales preinvasivas e invasivas se consideran un reto excepcional. O sea, es una enfermedad más difícil por muchos aspectos. Y empecemos. Hombre, obviamente hay ausencia de indicadores clínicos. Todos sabemos que el cáncer de cervix, cuando ya manifiesta, está muy enfermo el paciente. Cuando ustedes miran el rendimiento de la citología cervicovaginal para la enfermedad glandular es mucho menor, porque la enfermedad se ubica mucho más arriba, está metida dentro de las criptas glandulares y obtener una buena muestra es difícil. Y también el entrenamiento de las personas, están muy entrenadas en la enfermedad escamosa, pero no saben mucho de la enfermedad glandular. Y a nivel de la citología, la variabilidad interobservador también es muchísimo mayor cuando se hace en enfermedad glandular. Ya que se lleva colposcopia, los colposcopistas tampoco mucha gente no sabe verla, o muchos sabemos disque verla y no la vemos porque los cambios colposcópicos vamos a ver que son mínimos. Y otra cosa que sucede es que la lesión a veces se eclipsa por la lesión escamosa, que es la que hay del aceto blanco, esas cosas grandes, y uno se va detrás de esa lesión, pellizca esa lesión, pero nunca está pensando en la que esta pueda tener adicionalmente una enfermedad glandular. Cuando ya uno manda la patología, le pasa lo mismo al patólogo, no está tan acostumbrado a leer la enfermedad glandular como la enfermedad escamosa, a veces ni se sabe en la clasificación, etc. Y por último, cuando ya llega otra vez al clínico, el manejo siempre es un poquito más agresivo, siempre tiene un temor a que se haga un manejo más conservador. Sin embargo, hay unas cosas promisorias para la enfermedad glandular, no todo es malo. Los avances, como son las técnicas de tamización nuevas, básicamente hablando de la prueba de papilomavirus humano, la detección de papilomavirus como prueba de tamización, seguimientos de pacientes que ya han estado enfermos, seguirlas con pruebas de papiloma. Sabemos que para la adenocarcinoma es mucho mejor una prueba de papiloma que una citología. Y la vacunación.
son herramientas que son efectivas. Las dos primeras no tienen discusión alguna, se sabe pues muy claro que es mucho mejor en la enfermedad glandular que en la citología, las pruebas de papiloma, y en vacunación también se ve, cuando usted utiliza vacunas, sea la bivalente o la tetravalente, para enfermedad escamosa, usted va a ver que tiene un poquito menos protección que la enfermedad glandular, 68 versus 79. Y lo mismo pasa con la nonavalente, de 80 versus 89. Es decir, previene un poco más la enfermedad glandular en el cérvix que la enfermedad escamosa. Este es un estudio de la doctora Gloria Sánchez con la base de información de Cali, donde muestra la posibilidad de protección en Colombia de la bivalente y la cuadrivalente para el escamoso de 65, y vean que es un poco más para el adenocarcinoma. Y si utilizáramos la nonavalente cuando ya entre en forma, tendría 19% más, y miremos que 23% más todavía en el adenocarcinoma. Es decir, estamos ante un buen futuro si logramos impulsar pues esta vacunación. Muy bien. Pero eso es la conclusión de que la vacunación contra el papiloma va a ser como la herramienta más eficaz pues, para la prevención del adenocarcinoma de cuello uterino. Hay unos factores de riesgo para cáncer de adenocarcinoma que ya están muy bien identificados, sobre todo el papiloma 18 es el que más se asocia que el 16, y hay otros que la obesidad y todo lo que tiene que ver con la enfermedad glandular, pues también lo conocemos, es bastante importante. Recordemos que el Bethesda, ha habido 3 Bethesdas, el del 91, que empezó a hablar de las anormalidades glandulares y las llamaba como AGUS, pero a los gringos les parecía que AGUS y ASCUS era muy parecido y que se equivocaban los gringos, entonces lo cambiaron a AGC. De las anormalidades a partir del 2001 se empezaron a hablar de anormalidades como AGC. Y estas son las anormalidades en citología, y uno no lo puede creer que yo le pregunto a los ginecólogos, dígame cuáles son las anormalidades escamosas en la citología. Perfecto, ASCUS, LIE bajo grado, SSH, ¿cuáles son las enfermedades glandulares? Las anormalidades glandulares, AGUS, o sea, se quedan, se pelan, no saben. Las anormalidades glandulares definitivamente no son sino estas, no existe sino esta. La AGC solita, la AGC a favor de neoplasia, el adenocarcinoma in situ o el sugestivo de adenocarcinoma. La gente se confunde mucho con el término NOS. Cuando uno habla de NOS quiere decir que el patólogo le dice, es una AGC solo, no con un sitio que no especifica, porque la anormalidad glandular puede ser o en el endocérvix o en el endometrio, o si el patólogo no le especifica a uno, y vamos a ver por qué es importante. Lo mismo pasa con el AGC a favor de neoplasia, este ya tiene un apellido, por eso hay que ponerle mucha atención, porque también puede ser endocervical, endometrial o NOS. Todo el mundo piensa que AGC NOS es una sola cosa, no. AGC NOS es cuando está sin apellido, AGC a favor de neoplasia, vuelvo y les digo, puede ser de estas formas. Entonces, esto es importante para el manejo de los pacientes. Obviamente es una citología también poco frecuente, no tan frecuente como las lesiones escamosas, donde las más frecuentes siempre van a ser las NOS, es decir, el patólogo no le compromete a decir si le parece más de endometrio o endocérvix, la segunda es de endocérvix, y algunas se pueden comprometer, es muy raro que a un patólogo o a una citología le llegue a uno como AGC endometrial. Los hallazgos, lo que uno encuentra cuando uno tiene una alteración citológica de este caso, va a depender de la alteración. Obviamente una AGC sin apellido pues va a encontrar menos patologías, pero aún así son más altas que para las lesiones de bajo grado escamosas. Entonces 3 a 17% pueden tener cáncer invasor, 20 a 50% pueden tener NIC2 o NIC3, ¿correcto? Uy, perdón. Y obviamente si es una AGC a favor de neoplasia, pues la posibilidad de estar enfermo es muy posible. Para mí una AGC a favor de neoplasia es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario, y uno tiene que ir hasta el fondo con esa paciente. Muy bien. Entonces la importancia que les decía de que a uno el patólogo le dijera de dónde viene esa anormalidad glandular es por esto, es porque lo que uno va a encontrar en la patología. Si usted tiene una AGC endometrial, pues la posibilidad de tener enfermedad es en el endometrio, casi un 15%. Si usted lo que tiene es un AGC endocervical, pues la mayor posibilidad de que tenga es una enfermedad en el cérvix. Y curiosamente, lo más probable es que sea una enfermedad escamosa, no glandular. Pero si tiene una AGC NOS, pues va a estar ahí en la mitad, como que puede ser pues, del uno o del otro. Por eso, cuando tenemos una anormalidad glandular en su cerebro, usted debe ir analizando qué es lo que tiene al frente, si es endometrial, endocervical o no está especificada. Los hallazgos patológicos de la citología del AGC va a depender de varias cosas, o hay factores de riesgo para uno encontrar, es decir, le va más mal a la posmenopáusica con una AGC que una joven. Las pacientes obviamente mayores de 50 años,
Y las pacientes que están sintomáticas, es decir, las que tienen sangrado uterino, etcétera, van a tener más probabilidad de enfermedad glandular. Y obviamente la que tenga citología pues, más fea, más probabilidad, obviamente, eso sí se descarta. Cuando uno tiene una citología con AGC y le hace el estudio a la paciente, mucha gente dice, no te salió nada, querida, tranquila. Pues no se puede uno quedar tan tranquilo como en la enfermedad escamosa, o sea, la predictibilidad no es tan buena, es decir, uno va a seguir con riesgo incluso hasta 15 años después de tener esa citología alterada, aun cuando el primer estudio le haya salido negativo. Por eso esas pacientes se deben vigilar un poco más intensamente que las de enfermedad escamosa. El riesgo en estas pacientes que se ha visto mayor es entre 30 y 39 años y ya se los voy a mostrar. Aquí en estas curvas, allá se ven aquí arriba todos los cánceres, los adenocarcinomas y abajo los escamosos. Y por edades, si ustedes ven ahí con las flechitas, vamos a ver que las pacientes entre 30 y 39 años, la línea azul que es la de enfermedad glandular, pues la de AGC, va a tener más probabilidades a través del tiempo de desarrollar en los próximos 15 años una enfermedad. Es decir, paciente entre 30 y 39 años con AGC va a tener mayor riesgo, pero igual aplica para todas las edades. Porque incluso en estas pacientes jóvenes, entre 20 y 23, también miren que la línea azul es muy por encima del resto de las pacientes. Conclusión, pongámosle más ojos a estas pacientes. Se dice que el RR es 18 veces más de tener un cáncer de cervix 6 años después de que le salió una AGC en comparación con la población normal. Entonces, no podemos suponer que las pacientes queden en bajo riesgo después de que usted tenga una sola evaluación. Eso es como para dejar una idea clara de la AGC, de la anormalidad glandular. Ahora, la utilidad de las pruebas de papiloma en las pacientes con anormalidades glandulares. Siempre se ha discutido y en eso ha variado un poco la sociedad americana, la ASSP. Entonces, se dice que más o menos el 30 y pico por ciento, 34% de las pacientes con AGC van a marcar positivo para la prueba de papilomavirus cuando uno la hace. Cuando marca positivo, más o menos también un 44% van a tener alguna enfermedad importante, versus 1.2 cuando la prueba es negativa. Eso quisiera decir que uno, hombre, es más preocupante que tenga uno una paciente con AGC y una prueba positiva que si la tiene negativa. Pero estos son otras estadísticas del estudio de Kaiser. Qué pena con ustedes, que la barba tan tupida no deja. Bueno, que más o menos los mismos porcentajes pues, de positividad, de enfermedad. Pero uno tiene que recordar que cuando tiene una AGC y la prueba de papiloma es negativo, tiene que tener cuidado porque esas pacientes pueden tener esa enfermedad endometrial. No es como en escamoso, que si es negativo uno casi que descarta a la paciente porque la probabilidad de que desarrolle un cáncer es prácticamente nada. En estas pacientes, sobre todo en las mayores de 50 años, pongámosle mucho ojo que puede que lo que tengan de enfermedad es un endometrio. Estas son esas tablas donde dice pues, que se hace con AGC negativo, la posibilidad es muy baja de estar enferma del cervix y se aumenta cuando es un H positivo, pero vuelvo y les digo, estos son ya estudios poblacionales donde se muestra enfermedad del cervix o fuera del cervix. Como les digo, si la prueba es positiva para papiloma, y esas pacientes jóvenes, lo más probable es que sea una enfermedad del cervix, pero en las pacientes viejitas, mayores, así contemporáneas, mayores de 50 años con papiloma negativo, miren cómo se les sube la incidencia de cáncer endometrial. Entonces, vuelvo y digo, no descarten pues que no tenga nada. Esto es más ejemplo de lo mismo, para decir que el PBH negativo mayores de 50 hay que vigilar endometrio y las menores de 50 con papiloma positivo, pues vigilar más el cervix. Más de lo mismo, donde muestra que básicamente los carcinomas de endometrio que encontraban en pacientes con AGC fueron todos carcinomas de endometrio, ¿correcto? Pues todas las que encontraban cáncer de endometrio tenían prueba de papiloma negativo. Muy bien, entonces para eso se han inventado algunos otros métodos, ya están estudiando como lo que es marcadores con metilación, porque parece que el AGC solo no fuera suficiente, ni tampoco la utilidad del papiloma sería suficiente. Entonces están estudiando otras cosas como la metilación, etcétera, pero eso todavía no ha salido nada. En cuanto a las guías colombianas para el estudio de la enfermedad glandular, pues todos sabemos que en Colombia se quedó en que íbamos a empezar a tamizar como prueba única con la prueba de papiloma y que si esta era positiva, pues se hacía una citología y cualquier anormalidad citológica iba definitivamente a colposcopio.
En el caso específico de la citología AGC-NOS, es decir, usted tiene una prueba positiva, o mejor dicho, usted tiene una AGC-NOS con o sin prueba de papiloma, igual esa paciente tiene que ir a colposcopia. Se le hace el estudio colposcópico como prueba diagnóstica y si encuentra de un LIE de alto grado para arriba o llámese adenocarcinoma in situ, cualquier cosa, obviamente va a ser un tratamiento especial, adecuado, de acuerdo a eso. Pero si no encuentra nada, para los americanos son un poco más agresivos y dentro del algoritmo ponen la conización y también se dejó en nuestras guías colombianas. Sin embargo, yo siempre he sido partidario y defensor de que en nuestro medio, por la falta de entrenamiento en la enfermedad glandular, porque realmente uno no ve tanto cáncer endometrial como le pareciera, esas pacientes se pudieran dejar en seguimiento y la forma de seguirlas es con las pruebas de papiloma, no con citología como decíamos. Es una prueba que se hace a los 18 y a los 36 meses, ¿correcto? Siempre se hace un poquito más que las de enfermedad glandular. Entonces, lo que recomiendan los americanos para el seguimiento de la enfermedad glandular es, si no encuentran nada, ellos usan el cotesting. Recordemos que nosotros no vamos a tener cotesting, sino que todo se lee como prueba de papiloma sola, ¿cierto? Esto fueron las guías del 2012. Sin embargo, como siempre digo yo, si uno no tiene forma de hacer una prueba de papiloma, porque no todos vivimos en las mismas circunstancias, no todos podemos atender a las pacientes en la clínica del country, entonces lo que hacemos es volver a una guía anterior, volvemos a las guías del 2006, que dice, usted siga a esa señora mínimo con citología cada 6 meses por 2 años, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué le pasó? Se echó a morir. Muy bien. Esta es la que teníamos. Ok, entonces, ¿dónde entra la histeroscopia? Y ahí es donde me engüesé yo aquí, porque yo nado como pez en el agua en el adenocarcinoma y en la histeroscopia, pero ya juntándola se vuelve un problema. ¿Dónde entraría la histeroscopia? Y lo digo porque en Medellín hay un grupo de alguien que hace histeroscopia y empezó a meter todos los AGC para histeroscopia, como parte del estudio de la histeroscopia, pero eso no es así. Entonces, vamos a ver qué hay de evidencia y vamos a ver en dónde podría. Basados en lo que se llama la hermenéutica, es decir, en la lógica deductiva, yo pudiera decir que toda paciente que tenga una AGC a favor de células endometriales, pues le convendría empezar un estudio por una histeroscopia de consultorio, sería lo ideal. El segundo serían esas pacientes que, aunque tengan citología AGC solo, no endometrial, pues AGC-NOS, pero que tengan sintomatología o tengan factores de riesgo para enfermedad endometrial, dentro de su estudio, aparte de la colposcopia, podría entrar la histeroscopia. Sería como la segunda opción. Sin embargo, uno cuando mira la efectividad, cuando usted está analizando cáncer de cervix, resulta de que las biopsias de consultorio son muy buenas para diagnosticar cáncer, tienen una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar cáncer. Puede que no les sirva para diagnosticar otras cosas, pólipos, enfermedades benignas, etcétera, pero para cáncer es alta. De hecho, incluso el citocepillo, y no es un citocepillo pues como el de la citología, sino un citocepillo especial para endometrio, también tiene alta sensibilidad y especificidad para enfermedades como cáncer y hiperplasias. Obviamente, un citocepillado no va a ser bueno para encontrar un pólipo ni una endometritis, pero sí va a ser bueno para encontrar cáncer. Entonces, aquí está, que muestra que tiene sensibilidades y especificidades del CitoBrush muy buenas, muy cercanas a llevar la paciente a curetaje incluso. O sea, es muy bueno. Conclusión, con cualquier cosa que usted le haga, va a ser el diagnóstico. Entonces, ¿será que hay que llevar a las pacientes a histeroscopia en vez de hacerle una biopsiecita en la colposcopia al tomarle una muestra endometrial? Entonces, me metí a la tarea de buscar todo lo que haya endocervicoscopia y histeroscopia pues, en patología endometrial, y se define como la técnica, la endocervicoscopia, como una técnica con equipo histeroscópico normal que hacemos, que es el Betoki, pero con una clasificación colposcópica. Es como la fusión de las dos. Y la principal indicación que se aparece en la literatura es en aquellas pacientes que tienen una citología positiva, usualmente pacientes con enfermedades de alto grado, lesiones de alto grado, y la zona de transformación no es visible. Entonces la gente dice, eso está todo dentro del canal. ¿Será que un aparatico que me ayude a entrar a mirar nos ayudará a encontrar más sensibilidad en estas pacientes? Entonces miremos qué hay. Bueno, y tiene 4 pasos la endocervicoscopia. Primero uno echa ácido acético, común y corriente como una colposcopia, y luego haría la exocervicoscopia, luego hace la endocervicoscopia, y por último hace la histeroscopia convencional. Esto no deja de ser nada diferente a lo que hacemos en el día a día de una histeroscopia de consultorio. Y esto es todo lo que hay en la literatura.
4 pútridos artículos. Y digo pútridos porque ya van a ver. Ninguno está hecho para enfermedades glandulares. Ninguno está hecho para enfermedades glandulares. El primer estudio es un estudio con 95 pacientes donde le echan ácido acético y miran, pero está hecho para pacientes con citologías LIDE de alto grado y colposcopia no satisfactoria. Ustedes pueden mirar ahí, acercar el histeroscopio, miran los cambios y lo reportan. Sin embargo, la conclusión de este trabajo, que aunque es una técnica segura y es fácil de hacer, etcétera, le pudiera uno ayudar a mirar la profundidad de la resección. O sea, solo participa en la profundidad de la resección. Segundo artículo, que es con 115 pacientes, básicamente está hecho en pacientes con lesiones intraepiteliales de bajo grado en las citologías, es decir, escamosas, y colposcopia insatisfactoria. Ya sabemos que eso no se usa hoy en día, pero así está descrito. Y la conclusión en estos, básicamente, es que detectó solamente 7.8% de lesiones en el canal. Es decir, me están saboteando. Es decir, el aporte que hace es muy poco, es relativamente bajo. ¿De verdad no me van a dar? ¿Qué le hago? ¿El cable? No es el cable. Ah, sí, es el cable. Muy bien, entonces el porcentaje de lesiones diagnosticadas del canal fue demasiado bajo. Entonces, la verdad, no sirve mucho en ese caso. Estamos como graves. Sí bajó. Espérate, a ver que no quiere, está necio. Ya bajó, listo. Este es un trabajo venezolano, de la revista Venezolano. Esto ni siquiera lo encontré en internet, me lo mandó con la llamada de un amigo, del uso de la endocervicoscopia. Y lo que concluyen ellos es que encontraron un poquito más, o sea, 26% en vez de 7,26, y que les parece que es una técnica fácil y que es utilizable pues como dentro de todas las cosas. Y este último, que es de este año, es de 77 pacienticas, básicamente se hizo para todas las anormalidades escamosas, no diferenciaron ninguna, y básicamente la conclusión es que la endocervicoscopia, aunque vuelvo y les digo, es una técnica segura y todas esas cosas, pero el valor predictivo negativo y la especificidad eran relativamente bajas, es decir, sirve muy poco. Entonces, ya después de uno leer toda la literatura del mundo al respecto, entonces dice uno, bueno, entonces ¿cuándo vamos a hacer histeroscopia en la anomalía glandular o en la sospecha de adenocarcinoma? Entonces uno pudiera pensar, hombre, una paciente con AGC, con una seno de transformación no visible pudiera ser útil, me parece, sí. O una AGC, que yo le hice un estudio inicial de colposcopia y fue negativa, pero la señora es mayor de 50 años, quién sabe que pronto tenga un cáncer de endometrio. O una AGC que me diga de una vez que es endometrial, o que está sintomática, o que tenga factores de riesgo para enfermedad endometrial. Hombre, esa paciente se beneficiaría. Hombre, es una AGC a favor de neoplasia, pero el estudio inicial me dio negativo. Hombre, ¿cómo no les va a servir eso? O una AGC a repeticiones, año que le sale, y vuelve y le sale, y vuelve y le estudia y la colposcopia vuelve y sale negativo. Eso son todo especulaciones. No hay evidencia. No hay evidencia hasta el sol de hoy, nadie la tiene. Y les cuento que elevé esta consulta a varios miembros de la board de la SSCP y todavía no me han mandado el artículo. O sea, no existe. No, la respuesta es que no, nadie sabía nada de eso. Entonces, como me toca especular, para eso sí soy bueno, entonces yo diría que no lo usen en ninguna paciente con AGC que no les vea, porque es que, vuelvo y les digo, el curetajito, el cepilladito, cualquier cosa que ustedes saquen celulitas, es muy sensible. Entonces no necesitan gastar que la paciente vaya a una histeroscopia, ponerla a voltear 3 meses por una EPS a que la encuentren. Tampoco como estudio en pacientes mayores de 50 años. Si el estudio inicial le dio negativo, ya sabemos que estas pacientes mayores de 50 años, como parte del estudio, necesitan una biopsia de endometrio. Es decir, usted mira la visión colposcópica, toma el raspadito endocervical, luego se va a endometrio con una curetica pequeña. No usen la de 5. Es que eso es una brutalidad. Pues usen una de 3, esa de 3 también sirve. Usen un citocepillo, hagan lo que quiera, pero con eso les sirve. Entonces nos quedarían estas otras. Yo diría que las pacientes con AGC endometrial, las pacientes sintomáticas, las pacientes, sobre todo pues, que sean mayores de 50 años, que tengan un factor de riesgo, o que ya son con AGC a repetición, uno está mamado con esas pacientes y no sabe qué hacer, a esa paciente le pudiera uno hacer esto. Y les traje un casito clínico, medicina basada en el testimonio. Párate. Entonces,
Esta paciente, una paciente que consultó de 54 años por una AGC a favor de neoplasia con una colega y le hicieron colposcopia biopsia que dio negativo y le recomendaron manejo expectante. Ya como todos ustedes saben tanto de patología cervical, ya saben que fue mal el manejo. Entonces, le repitió la citología a los 6 meses y fue negativa. Conducta. Entonces, volvió. Entonces, la paciente vino donde mí para que yo le dijera, me pidió una segunda opinión, entonces yo pedí una relectura de toda la patología y toda la citología, y el citólogo me reporta que sí es una AGC a favor de neoplasia, y miraron entonces el estudio de patología de la biopsia fue negativo, entonces lo que yo hice fue la conización, que es lo que está indicado en estos casos. Ya la llevamos a conización y esta paciente el cono fue negativo, entonces conducta, hagamos una histeroscopia de consultorio, yo no me quedo tranquilo, una paciente mayor de 50 años, no ha salido nada, es una AGC a favor de neoplasia, el de la citología me dice que sí, y le hice la histeroscopia de consultorio. Esto fue lo que encontré terminando el canal endocervical. Esto es un testimonio, advierto. Encontré estas lesiones, que es algo parecido a esto. Realmente este no es el caso original del paciente. Espérate, ¿por qué no quiere? Está necio esto. Uno entra con el endoscopio, esta son la parte de las criptas endocervicales que uno va terminando de entrar y terminando de entrar. Luego le digo, este no es el caso, este es uno de los casos de adenocarcinoma endometrial bajito. Y uno ve ciertas lesiones proliferativas con vasos atípicos, con áreas de necrosis, es friable, sangra fácil, etc. ¿Correcto? Esa paciente, la paciente real, le tomé biopsia de ese sitio y dio un adenocarcinoma endometrioide grado 1. ¿Correcto? Cervical, ¿no? Endocervical. Y es que las lesiones endocervicales o el adenocarcinoma endocervical, la mayoría están en los primeros 15 milímetros del cérvix. Esa es la ubicación. La mayoría van a estar en los primeros 15 milímetros del cérvix. O sea que son relativamente fáciles de diagnosticar. Se dice que entre más vieja la persona, entre mayor edad, mayor riesgo de tener lesiones más extensas, eso es obvio. Pero la mayoría van a ocupar un solo cuadrante, eso es buena noticia para poder hacer manejos conservadores. Y lo que nos ha preocupado siempre son las enfermedades, las lesiones saltonas en estos pacientes, que son de un 6.5 a un 15% de los pacientes, que son esas lesiones que pasan más arriba sin estar en contacto y que son las que le preocupan a todo el mundo. En general, como les decía, está asociado en un 50% de la enfermedad glandular a la escamosa, pero a la escamosa solamente se asocia en un 2% de la enfermedad glandular. Entramos a la colposcopia. La colposcopia es mala, no hay patrones colposcópicos para diagnosticar la enfermedad glandular. Los patrones bonitos de mosaico, punteado, miren aquí está leucoplasia, miren aquí este seto blanco fuerte con borde enrollado, no existen en la enfermedad glandular. Esto es un cervix normal. Hermoso, la unión escamocolumnar divina, zona de transformación estrecha, se ve todo pues quiste de Nabotcito a las 2. Y estos son los cambios colposcópicos que ustedes pueden encontrar en una paciente con adenocarcinoma. Lo que se ha visto como afectación papilar, que son parches definidos en la parte que son de vellosidades, toma el acético y entonces uno lo ve en la parte como glandular. La gemación, las zonas acetorrojas y acetoblancas, eso es un concepto interesante, acetorrojo y acetoblanco, aberturas glandulares y vasos sanguíneos. Y les voy a mostrar algunas porque de pronto por histeroscopia la ven. Esto muy difícil. Esto es lo que yo les digo, la afectación papilar en parches. Hay unas papilitas que se ven como sobre la zona glandular y toman más fuertemente el acético. Lo hacen sospechar a uno de eso. Ahí está más el detalle de esta imagen colposcópica. Esta es una proliferación irregular de la parte endocervical, de la parte que también le hace uno la fusión de las cabezas glandulares con cabezas grandes, como más exuberante. Lo hacen pensar a uno en eso. Lo que les digo de parches acetorrojos y acetoblancos, es normal que uno eche el acético y se ponga muy pálido el cervix. Si usted persiste ese rojo casi sanguinolento con eso acetoblanco, así como sucio, ese puede ser una lesión acetoblanco y acetorroja. A veces es muy difícil yo decirle que esto es un adenocarcinoma, a ver, pues, péguese de dónde. Entonces, por eso digo que uno puede ser muy buen colposcopista, pero a veces se le puede pasar la lesión. Más de lo mismo. Y las aberturas glandulares. El cable. Las aperturas glandulares, eso no es el cable, es un saboteador. Las aperturas glandulares aberrantes, si usted encuentra, normalmente usted las ve redonditas, lo más bonitas, hay unas que son aberrantes grandes, con deformaciones, etc. Estas pues como las de fotos del libro, estas son diagnóstico de portero, pues esto sí, que no vea que esto es un cáncer, pues esta es llevado. De todas maneras, la colposcopia tiene muy baja sensibilidad, es decir, tiene más baja sensibilidad que la citología, por eso no nos sirve. De hecho, hay un estudio que de 112 pacientes encontraban cambios colposcópicos solamente en 11, cambios colposcópicos mínimos. Y otro estudio que de 167 pacientes que tenían AGC encontraron enfermedades en 10.
enfermedades glandulares, y 0 tenían cambios colposcópicos, 0 tenían informe de colposcopia. Es decir, la colposcopia no sirve. Ya pues para ir concluyendo, las pacientes con adenocarcinoma in situ, recordemos que el manejo hoy en día sigue siendo la histerectomía abdominal, pero hay una tendencia a hacer manejo conservador. Recuerden que el adenocarcinoma cada vez va a ser en gente más joven, en mujeres más sardinas, mujeres que también están postergando su fertilidad, entonces ya muchas mujeres le piden a uno eso. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes porque aún con bordes negativos, un 14% de pacientes recidivan, aún con bordes negativos, es decir, bastante alto. Y recuerden que el diagnóstico definitivo de un adenocarcinoma in situ siempre se hace con una conización, no con una biopsia. La biopsia es insuficiente, siempre debe ser bajo previa conización para descartar el adenocarcinoma invasor. Lo que preocupa a la gente para hacer el manejo conservador del adenocarcinoma in situ es, hombre, los bordes negativos no nos garantizan de que se cure, 14% residente le da uno miedito, ese es un punto negativo. ¿Qué tan profundo debe ser el cono? Se supone que debe ser un poquito más profundo porque las criptas glandulares son más profundos. Si radiofrecuencia o conización fría, no me voy a poner a pelear hoy porque yo llevo peleando muchos años en que la radiofrecuencia me encanta. La recidiva puede ser como invasor, no solamente como in situ. Y veníamos con el problema de cómo seguir las pacientes hasta que apareció por lo menos lo del papiloma. Pero como les digo, cada vez se diagnostica más frecuente, 30% de las mujeres de adenocarcinoma tienen menos de 35 años y la mayoría van a ser nulíparas. Recordemos que la mayoría de esas lesiones están en la unión escamocolumnar en los primeros 15 milímetros, es decir, se van a beneficiar de un tratamiento conservador, no van a necesitar sacarle todo. Y que las pacientes jóvenes van a tener lesiones más pequeñas, entonces son susceptibles de resección. Y las lesiones, la mayoría también son unifocales. Por último, las consideraciones finales para el manejo conservador. Perdón. Recordar que en caso de márgenes positivos siempre obliga a una reconización. No puede ir a histerectomía, excepción hecha de que no sea conizable, pero en términos generales, siempre con un cono con bordes negativos es el diagnóstico final. Si los bordes son negativos, se puede hacer seguimiento siempre con, ojalá co-testing, dicen los americanos, pero bien con el test de papiloma y siempre hacer colposcopia y biopsia con curetano cervical así usted no encuentre nada. Ya estoy terminando. Ok, dejemos esto así. Listo, yo creo que es todo lo que tenía para decirles de adenocarcinoma e histeroscopia. Con la bendición del Papa que pasó por la clínica de nosotros allá y nos echó la bendición. Me despido, muchas gracias por la invitación a este tan importante evento, me siento muy honrado de haber venido.